sí me aterricé y sí dije, güey, pues no vas a empezar a hacer otras cosas, ¿no? Sabes hacer esto, creo que lo haces decente, pues hasta donde se pueda estirar la liga sin que se rompa. Y pues paralelamente si tienes que hacer otras cosas, pues las harás. Pues como te digo, pues afortunadamente sé trabajar, he realizado muchas cosas, ¿no? Tanto, tanto era cerillito, como fui repartidor de pizza, como era pizzero, como vendía hamburguesas, como vendí tacos, ¿no? Como te lavaba de repente alguno que otro auto, me ganaba una lanita. Entonces, pues vamos, eso no era un temor para mí, ¿no? ¿Cómo están, monstruos de la necedad? Yo soy Emanuel Rimbaud. Sean bienvenidos a Vivir de la Música, un podcast para conversar y pasar un buen rato hablando con personajes de la industria musical. Aquí podrás encontrar consejos, tips y todos los secretos que quieres saber sobre cómo vivir de la música. Así que ya lo sabes, ponte atento para que pongas en práctica todo y llegues a la cima. En el episodio de hoy me acompaña Leonardo Angulo. Él es ingeniero de grabación, mezcla y masterización, nominado al Grammy Latino 2017 como ingeniero de grabación, nominado al Premio Oídos de Oro como ingeniero de masterización en 2015 y 2019. Ha colaborado en diferentes producciones musicales, mezclado y masterizado proyectos de excelentes productores y grandes ingenieros de la talla de Sam Fisher, Steve Churchyard, Vladimir Suárez, Gerardo Méndez, entre otros. Ha participado en más de 70 producciones discográficas de diferentes artistas nacionales e internacionales, tales como Faye, Marciano Cantero de Enanitos Verdes, Vic Metra, Jen Santaleja, Sonora Santanera, Flow, Edgar Oceransky, Lola Love, Man in Motion, Ada Luna, Malinali, etc. Ha realizado diversas grabaciones en vivo de artistas como Liverpool Legends, la Orquesta Sinfónica de Minería, Lucero, Julián Álvarez, Cristian Nodal, etc. También ha participado en recintos como el Auditorio Nacional, Teatro Metropolitan, Show Center, Hard Rock Live, Universidad de Chapingo, Foro 1869, etc. En 2005 fue el primer especialista usuario certificado en la gama de software de Steinberg, Cubase y Nuendo en México, y fue quien diseñó el primer programa educativo y plan de estudios en México de certificación para las materias y software de Steinberg. Actualmente es gerente nacional de audio digital en Music Club y Top Music. Realiza actividades de producción con Grupo Radio Centro y Grupo Radio Fórmula, además de ser el director de Cap Digital Training Center y Playground Studios, en donde desarrolla diferentes producciones musicales con nuevos artistas y capacitaciones de audio a diferentes empresas y particulares. Y pues bueno, mi estimado Leo, bienvenido a Vivir de la Música. ¿Cómo estás? Hola amigo, muy bien, andamos aquí escuchándote y esperando a ver qué tanto va a pasar en este podcast. Muy bien amigo, todo en orden. ¿Tú qué tal? Muy bien, pues ya también con hartas ganas de platicar contigo. Ya tenemos un buen rato sin echar guasa, entonces pues vamos a darle, y qué mejor que sea para hablar de esto que nos apasiona tanto, que es la música y todo lo que lleva alrededor de ella, ¿no? Claro. Pues va que va, amigo. Hoy este es tu espacio, este es tu foro, amigo. Entonces, hoy voy a encargarme de ser el metichín y quiero saber en primera, échale. ¿cómo es que descubriste tu pasión por la ingeniería en audio? Híjoles amigo, bueno, primero que nada muchas gracias por la invitación. Está padre que esté pasando esto. Sabes que te conozco desde hace un buen de rato y me da muchísimo gusto de encontrarte, verte. También sé que estás haciendo todas tus cosas de música y pues me da gusto primero que nada saludarte y saber que igual que todos no quitas el dedo del renglón. Y pues referente a lo que me preguntas, fíjate que es desde niño, desde muy joven, por así decirlo, siempre me gustó la música.
por una u otra razón no tuve oportunidad como de estudiar música tal cual, como yo hubiera querido. Eh, pero siempre trataba o procuraba ir a algunas reuniones, a fiestas, y me encantaba ser el tipo que ponía la música, que conocía un poquito de lo que estaba sonando en la radio, y cosas obviamente anteriores. Siempre me ha gustado desde niño la música, y yo creo que es porque mi madre en algún momento se dedicó a eso. Ella fue como una de los primeros mariachis mujer que existió en el país, como los iniciadores de este rollo. Te estoy hablando de hace muchísimos años. Y pues yo creo que algo tenía que ver, o de alguna manera transmitió en mí, de que en la casa pues siempre había música, y pues obviamente pues yo cada vez le agarré más el gusto. Pero en un inicio, pues yo quería ser, no sé, tal vez músico, después cantante, después quise incursionar en el asunto de la onda de DJ. De una u otra forma no pude, o fue un tanto frustrado como los intentos. No habían tantas opciones como a lo mejor hoy en día existen. Además de la economía en aquel entonces no me facilitaba como la oportunidad de poder estudiarlo como yo quisiera. Y pues mi mamá de alguna manera pues estaba sola, y también se le complicaba como que echarme la mano, llevarme. Habían como ciertos factores que no beneficiaban mucho a que yo pudiera estudiar esto en temprana edad. Honestamente, paralelo al asunto de la música, siempre que yo veía videos, me acuerdo que eran los inicios de MTV y todo ese tipo de cosas, siempre veía videos, y casualmente tú sabes que en el video, de los videos musicales, suelen pasar algunas tomas del estudio de grabación en donde se encuentran los artistas. Entonces yo siempre que veía una mixer, pues de repente me emocionaba, ¿sabes? Era como algo muy, muy impactante el ver una mezcladora de audio, el ver tanto botón, el ver tantas perillas, el ver un monstruo, porque literalmente las mesas analógicas que tomaban en cámara en esos videos pues eran monstruos gigantescos. Y yo veía las mixers y siempre decía, híjoles, ojalá algún día sepa para qué sirve cada uno de esos botones, ¿no? Las personas que estudian esto o que se dedican a manejar este tipo de equipo pues han de ser unas eminencias, porque ha de ser dificilísimo, ¿no? Ha de ser algo extremadamente confuso. Te comento esto porque ligado a esto, desde muy niño tuve oportunidad de viajar durante varias ocasiones, y de hecho yo viajaba en avión muy solito desde la edad de 5 años. Ir a Mérida, en donde teníamos algunos familiares, y era muy común que mi mamá les dejaba como las instrucciones a las azafatas y al capitán, bueno, digamos que a la línea aérea, después de que se iba a viajar un niño, que iba a viajar solito, y que si me portaba bien, obviamente en el viaje, en el transcurso del viaje del avión, pues me dejaran entrar a la cabina a ver de qué se trataba, ¿no? Lo que hacían los pilotos y todo ese rollo. Entonces, haz de cuenta que yo desde muy chico, pues te digo que tomaba esos aviones. Siempre me estaban cuidando las azafatas, porque fueron muchos viajes los que realicé en solitario desde niño, y pues yo trataba de portarme bien. Para mí algo muy impresionante el ver la cabina de un avión. Y efectivamente me portaba bien, y me pasaban siempre a un ratito, unos cuestiones de 5 minutos a ver la cabina. Y desde ahí yo creo que empezó a existir como ¿cómo decirlo? No una comparativa, pero sí un plano muy similar a lo que para mí significaban las mesas de audio, las mezcladoras de audio analógicas en cuestiones musicales. Tú sabes que una cabina de avión, y toda la consola, ¿no?, del avión tal cual, así se llamaba, o no sé si así sigue llamando, es muy parecida, ¿no? Tiene una serie de medidores, una serie de búmetros, una serie de perillas, de palancas, de botones, que simulan, por así decirlo, pues los faders, los knobs, los botones, los miders de una consola analógica. Entonces yo creo que de ahí nace como un cierto gusto por estar tratando de mover o de aprender para qué funcionaba todo este tipo de parámetros que tú veías
y que eran impresionantes en aquel entonces en las cabinas de los aviones, ¿no? Y además ligado a mi gusto por la música, y cuando veía esto de niño en los videos, pues yo lo asemejaba mucho y lo hacía lo sentía muy similar, y pues de alguna manera quería aprender a hacer o una u otra cosa. De hecho también fue como un sueño frustrado el que de ser piloto, que de alguna manera no lo intenté tampoco, no lo logré, pero sí era como en algún momento una posibilidad en mi idea, ¿no? En mi cabeza que pasaba, el poder saber controlar una cabina de ese estilo. Entonces, yo creo que en resumen, ¿no? Lo que te cuento, eso fue gran influencia para mí del hecho de dedicarme a la música, pero más allá de verme yo al frente en un escenario, siendo yo la persona, pues el artista, por así decirlo, tratando de estar detrás de eso, ¿no? Honestamente, como te mencioné hace rato, creo que en alguna etapa de mi vida quise ser cantante. Después, por azares del destino, a lo mejor por juegos de mis primas y por cosas extrañas que uno le frustra de niño, me di cuenta que no era guapo y que realmente no lo soy para nada, y que seguramente de cantante no iba a lograr en absoluto nada, ¿no? Entonces dije, bueno, no soy guapo, no puedo ser cantante, aunque lo intente y aunque medio cante decente, entonces mejor le buscamos por otro lado, y es por eso que traté de sin querer queriendo dedicarme como a este rollo, o sea, no alejarme de la música, porque sí es verdad que cada vez que escucho una canción y cierro los ojos, pues siento cosas muy emocionantes, me emociona, me llena, me inspira, me genera una serie de sensaciones y emociones que de repente, pues creo que eso como parte artística pues le da a todos a los que nos dedicamos a la música, ¿no? Otras de ella. Claro, y creo que trato de imaginar todo lo que me describes y o sea, lo siento, o sea, es una fuerza que a todos los que estamos como en este medio nos atrae, ¿no? Y ahora, partiendo de eso, ¿cuál fue el detonante o el factor de descubrimiento para el momento en que tú dijiste, órale, esto es la ingeniería en audio? ¿Cómo la conociste? ¿Cómo te acercaste a ella? Fíjate que dentro de todo esto, este preámbulo que te platicaba ahorita, sí tuve de alguna manera un poquito de oportunidades de estudiar ligeramente música, pero era muy complicado. No sé, no es que las escuelas estuvieran malas, sino que simplemente había una serie de organización que de repente pues no me permitió a mí llevar mis estudios un poquito más a fondo como lo hubiera deseado. Perdón, estuve tomando clases de teclado, tomando clases de solfeo desde muy niño, y también de niño me acuerdo que entré a una escuela que tenía el Instituto Nacional de Bellas Artes, que eran como escuelas que ponía de iniciación artística. Estuve metido ahí mucho tiempo también estudiando teclado, bueno, piano en aquel entonces, y pues bueno, cuestiones teóricas, pero pues después de cierta edad ya no pude realizarlo, porque también tuvimos que cambiar de residencia, y entonces fue como todo un reacomodo, ¿no? Y se quedó frustrado. Pero como te menciono, contestando tu pregunta, pero quería como poner esto en un principio. Ajá, está bien. Más adelante, ya que crecí y que andaba un poquito como en la fiesta, te digo que pues me gustaba mucho poner música. Mis amigos me decían, no, vamos a hacer una fiesta, pero pues no seas mala onda, tú pone música porque están padres las rolas, ya sea que cantemos, ya sea que bailemos, ya sea que simplemente escuchemos. Pues me gustaría que tú fueras el que estuviera ahí como que cambiando los discos, ¿no? Era como que el DJ sin ser DJ, ¿no? Por así decirlo. Eras el curador. Era el curador, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues siempre todo el mundo me trataba de poner a ecualizar o de hacer que su equipo tratara de sonar lo mejor posible, y pues se me daba, ¿no? O sea, a lo mejor lo hacía muy mal, pero según yo, le movía, además de que siempre tuve como la curiosidad de estar picando esos botones y ver para qué servía, ¿no? La verdad es que, siendo muy honestos, en un principio, pues sin leer un manual, más que nada picando
manera configuraba el equipo para que sonara. Y pues a través de ahí se genera como un gusto, ¿no? Posteriormente tengo oportunidad de tener un trabajo que me generaba cierta economía. Bueno, para mi edad era bastante buena la economía. Yo era cerillito de Horrera, era empacador voluntario de estos niños de Horrera que te recogen las cosas y te las guardan en las bolsas. Antes se estilaba mucho que eran los niños los que hacían esto, los menores de edad. Y a partir de este trabajo tuve oportunidad como de pagarme unos estudios, ¿no? Yo me acuerdo que era escaso como la información a través del internet para poder profundizar en cosas de la música, del DJ y como que todo lo que en ese entonces era como... Y fui a pedir informes a una institución para ver de qué se trataba, para ver cuánto costaba la colegiatura. Y casualmente, me acuerdo que ese día que llegué, había un chico que estaba, por así decirlo, formado antes que yo. Y nos hicimos, como se tardaron un poquito las chicas de recepción, y entablamos una conversación este chavo y yo. Y me preguntó, no, pues ¿tú qué quieres estudiar? No, pues vengo a ver qué onda con la música, vengo a ver qué onda con el DJ y el audio me llama la atención, vengo a ver pues más o menos cuánto cuesta, de qué se trata, cómo funciona esto, porque pues la verdad estoy muy lejano a todo este rollo, ¿no? ¿Y tú? Y él ya me comentó que iba a estudiar guitarra y no sé qué cosas, ¿no? Bueno, la cosa es que pido informes, como que me di cuenta que tenía que ahorrar un poquito más para accesar a la institución y pues me voy a mi casa, ¿no? Y yo seguía tratando de buscar como opciones de escuelas. Trataba de investigar si alguien por ahí pues va a clases que de manera particular, pero te lo menciono honestamente, había muy poca información. No era tan grande como hoy en día, ya que así encuentras escuelas de audio como bancos en la ciudad, o de producción. Antes no, habían 2-3 opciones y habían además muy pocas personas que dominaran la materia. No estoy diciendo que hoy en día se domine o que sean buenas o malas las escuelas, simplemente que sí, hoy la apertura es mucho más posible, más grande, ¿no? Pero bueno, el asunto es que al día siguiente, yo creo que fui un martes o un miércoles a pedir estos informes. Yo recuerdo que descansaba justamente los jueves del trabajo que tenía de cerillito. Y ya te cuenta, Emanuel, que como a las 12 del día de repente suena mi teléfono. Uy, mi primer telefonito que tuve por ahí, era un tabicote. Y contestó el teléfono y era un señor, ¿no? Me dice, hola, ¿qué tal? Soy Pepe Romay. Mi hijo te conoce, me dijo que tú le sabes a las cosas del audio, que tú me puedes apoyar en una grabación que voy a tener. Lo primero que pasó por mi cabeza fue pues, alguna broma de algún amigo, alguien de la escuela, alguien de las fiestas estas a las que de repente he estado pues tratando de poner música, pues dice que yo le sé, ¿no? Y pues la verdad es que no le sé, ¿no? Entonces yo me imaginaba, nunca me imaginé el aspecto de la grabación como es en realidad, pero imaginaba que era algo muy fácil y si hay algo que yo tengo es que siempre me meto en problemas por decir que sí a todo, ¿no? Oye, ¿qué esto? Sí. ¿Que se puede? Sí. Aunque después tenga que parir chayotes y tenga que preocuparme inmensamente por ver cómo resolver las cosas, sí. Siempre se me ha dado como decir que sí, ¿no? Bueno, la cosa es que te digo, suena el teléfono, es esta persona, Pepe Romay, y me dice, oye, soy Pepe Romay, fíjate que eso me dijeron que sabías, así. ¿Me puedes ayudar? Yo, sí, claro que sí, pues era mi día libre. Yo pensé que lo íbamos a agendar o que iba a ser para mañana, pasado. Incluso le pregunté, le digo, sí, le digo, ¿cuándo? Me dice, hoy mismo. Le digo, te espero aquí como en 1 hora. ¿Cuánto tiempo haces de tu casa para acá? Me acuerdo que ese estudio estaba por Xochimilco. Le digo, pues no sé, tal vez unos 40 minutos, no lo sé, ¿no? Pero pues bueno, lo que hagas, lánzate ya, te espero aquí en el estudio, me pasó la dirección y pues bueno, la cosa es que me animé,
Salí de la casa, agarré el camión, el micro, etcétera, etcétera. Llegué a su casa después de darme una perdida porque no existía el GPS, como tú comprenderás. Llego al estudio y lo más interesante es que era una sesión de mariachi. Era una grabación que el señor iba a realizar con un mariachi. Y pues bueno, ese fue mi primer acercamiento al estudio profesional, a una actividad más en serio con un proyecto musical mariachi en cuestiones de grabación. No tienes idea, no mal, me fue lo que le sigue de mal, de horrible, pues porque obviamente yo no tenía ni idea de la diferencia, no sabía la diferencia entre un canon, entre un plug, no entendía quién era el primer violín, el segundo violín, o sea, no entendía absolutamente nada, no sabía que era un snake, nada, o sea, es muy distinto conectar tus bocinitas en tu estéreo, ¿no? Sí. Por medio de los cables, estos pelones de bocina, ¿no? O a lo mucho conectores coaxiales, a llegar a un estudio en donde te enfrentas a otro tipo de conectores y cables de uso profesional y además todo un snake, por así decirlo, para llegar a la consola y procesadores y efectos y cosas así por el estilo, pues era otro universo totalmente a lo que en mi pequeño mundo, en mi pequeña realidad, yo conocía conectando mi estéreo con las bocinas que llevaban mis amigos, ¿no? Claro. Entonces, pues, eso fue el primer acercamiento. Yo creo que me prendió, me emocionó, o sea, me prendió en el buen sentido de la palabra, me emocionó mucho. También al mismo tiempo me frustró porque, por supuesto, además son un mariachi, tú conocerás a los mariachis, son más que son puro cotorreo, Sí. te agarran de bajada en cuanto es puro bullying, ¿no? Entonces, ¿sabes? Adentro de esa cabina de grabación, cómo me bullearon, cómo me fue, cómo aprendí, cómo aguanté vara, y entre ese como intento de para la próxima me va a ir bien, y ese gusto por lo que yo estaba viendo, que finalmente estaba enfrente de una mesa que tenía esos botones y esos faders que hace rato mencioné, y que había tantos aparatos que me llamaba la atención de saber para qué servían y picarlos uno por uno. Entonces yo creo que de ahí nace y se fortalece como la intención de querer estudiar o de querer aprender acerca de esto, ¿no? Entonces, pues llego aquí, pasa esto, a partir de esa sesión, Pepe Romay me invita a varias sesiones, empiezo a convertirme en un asistente de él, de su estudio, y pues me quedo durante unos 6 meses aproximadamente trabajando con él y aprendiendo, por supuesto. Cada día era, pues ya el señor se dio el tiempo de enseñarme qué era un cable y cómo estaba hecho un cable y la diferencia entre los cables y cositas así por el estilo, ¿no? Y dónde conectarme y tratar de entender el flujo de conexión, de ruteo que tenía su estudio. Órale, qué chingón. De alguna manera tú, pues, llamaste a la vocación, o sea, así como me lo cuentas, estabas ya en el camino, o sea, nada más estabas esperando a subirte a ese tren y la vida para mí te lo hizo llegar así de la forma que menos esperabas, pero la más chida, porque se me hace una anécdota, una historia súper, súper chingona. Ahora, ya entrando allá a ese estudio... Espérame tantito, Emanuel, ¿sabes? Sí. Digo, nada más no te dije qué relación tenía el asunto de los informes que fui a pedir y el entablar la comunicación con este chico que estaba delante de mí en la fila. Era justamente el hijo de Pepe Romay. O sea, 2 días antes lo encontré, platiqué con él, así platicamos 4 minutos máximo, ¿no? Y a través de este chico, que era su hijo, fue que entonces le pasó el dato a su papá. Yo creo que se lo encontró en el desayuno o en el almuerzo, una cosa así. Mira nomás. Le dio mi dato.
fue que sonó, porque nos pasamos el dato, ¿no? En ese momento que nos conocimos, sí, te paso mi phone, a ver si algún día nos topamos y charlamos. Entonces, a través de eso se generó como este rollo, ¿no? Estuvo muy, muy extraño, muy chistoso, muy una anécdota, pues, que se me hace, como lo mencionas tú, ¿no? De llamar la atención porque como que tenía que pasar, no lo sé. Y en ese punto de tu vida, ¿cómo te considerabas tú? ¿Eras como muy sociable? ¿Eras más introvertido? O sea, ¿cómo te considerabas? Fíjate que en ese momento justamente estaba yo como intentando definir un poquito tal vez mi carácter, ¿no? Eh, Durante mucho tiempo de más chico, de muy niño, antes de esta etapa, fui totalmente introvertido, estaba siempre callado, nada más observaba, opinaba cuando pues, era muy necesario que opinara y si no era necesario pues no metía mi cuchara, no me metía con problemas o trataba de no hacerme presente y después como que cierta etapa como que cambió un poquito los chips en mi cabeza y me convertí en alguien muy atrevido, ¿sabes? En alguien que de repente pues tenía ese lado introvertido en donde era hasta cierto punto muy tímido, pero al mismo tiempo era valiente. No sé si valiente sea la palabra, pero me arriesgaba. Por eso mismo menciono que aún en mi momento de timidez, siempre decía que sí, aunque, aunque no tenía como el recurso de ser tan atrevido para, para con ello justificar mi timidez, ¿me explico? Yo creo que este lado de la moneda en realidad tiene que ver exactamente con lo mismo. Yo creo que en el fondo, en la actualidad también soy un tanto tímido, soy un tanto temeroso, pero creo que mi forma de ser me ha llevado a tratar de ocultar esta timidez o esta falta de confianza probablemente siendo atrevido. Entonces, no sé, es como algo extraño porque de repente soy un poco todo lo contrario, ¿no? Pues, no sé, depende un poco de mi estado de ánimo. Sin embargo, pues sí, algo que he tenido eso desde chico, contestando ahora sí bien tu pregunta, tiene que ver con el hecho de que por más frustración que haya tenido, sí tenía ganas de hacer las cosas, sí tenía ganas de aventarme, si ya había pasado lo peor con un mariachi, creo yo, pues ya lo demás como que era algo más sutil, algo más suave y fácil de sobrellevar, ¿no? Chingón. Y bueno, ¿qué de ahí del estudio te pasaste a la carrera o cuánto tiempo duraste en el estudio? ¿Qué pasó en ese inter en que estabas en el estudio? Yo en el estudio estuve alrededor de unos 6, no recuerdo si 6, 7, máximo 8 meses. Después Pepe Romay tuvo que salir de viaje. Él salía mucho de viaje, él era un productor que durante mucho tiempo fue de esos actores y productores de la época dorada del cine mexicano. Y pues en realidad tenía bastante trabajo, e iba de repente a filmar a varios lados. Y me acuerdo que después de estos 6 7 meses que estuve en el estudio, él tuvo que salir de viaje como 4 meses. Y y pues tuve que tener un descanso porque el estudio digamos, se cerró, ¿no? O sea, Sí. temporalmente porque el estudio lo tenía en su casa, o sea, no es que se cerrara, no es que fuera un local o un negocio aparte, sino que era parte de su casa, pero pues esta persona no estaba, entonces no había una agenda que cubrir. A partir de ahí, yo recuerdo que paralelamente empezaba yo a estudiar cosas de sistemas, cómputo en general, ¿no? Y Ok. pues estaba yo en el rollo entre si continuaba, si no continuaba. Afortunadamente tuve oportunidad de seguir estudiando sistemas, de tratar de terminar. Salí de la UNAM y tuve que estudiar una carrera técnica y finalmente concluí esa parte, entonces, porque me llamó mucho más la atención el hecho de estar frente a este tipo de softwares. Según yo pensé que en algún momento el estudiar un poquito a fondo todo el asunto de los sistemas y la programación
pues me iba a hacer entender mejor pues todo este flujo de dominio de software para el trabajo de la producción musical, ¿no? Y de alguna manera, aunque no tiene que ver, sí tiene que ver, y sí tiene que ver, y no tiene que ver, porque son aspectos totalmente distintos, ¿no? O sea, sí, es que sí, Sí, claro. sí te quita el miedo. En aquel entonces me quitaba el miedo a enfrentarme a la computadora, ¿no? O sea, no es como hoy, ¿no? Hoy tú le pones una tablet a un niño y pues ya la sabe usar, ¿no? Sí. Le pones una computadora a un niño y ya la sabe usar, pero bueno, no sé, tú eres más joven que yo, pero tú sabrás que aunque éramos jóvenes o aunque era joven en aquel entonces, sí era muy nueva la tecnología y de repente tampoco la tecnología estaba tan avanzada, entonces te costaba un poquito de trabajo entender ese lenguaje, dominarlo, y pues siento que el hecho de haber estudiado este tipo de cosas pues me permitió entender y solucionar problemas con mi computadora, al menos, que me permitieron poco a poco pues experimentar con algunos softwares de producción musical y lograr y cumplir objetivos de lo que ya había conocido en el estudio, ¿no? Entonces, eso fue como el primer acercamiento. Posteriormente ahí empecé a tomar una serie de clases personalizadas. Pepe Romay por ahí me pasó un par de contactos de personas que también se dedicaban como a la producción, como a la música. Me llegaron a invitar 2, 3 ocasiones a algunos estudios. Me llegaron a dar 2, 3 asesorías muy pequeñas, porque entre el tiempo, entre el costo, entre en circunstancias, pues obviamente no se volvía algo tan profundo. Eh, y posteriormente regreso a la escuela esta que te menciono y termino por inscribirme, termino por tomar un curso. Me empezó a llamar mucho la atención, empecé a investigar ya con el asunto de los sistemas y la programación. Me empezó a llamar mucho la atención todo este protocolo que se llama MIDI, que bueno, tú también lo conoces, tú también lo usas. Te estoy hablando de hace aproximadamente 24 años, 25 años, Emanuel. Ok. 20, ponle tú 23, ¿no? No tengo la fecha exacta, ¿no? Ya de repente hay un momento en el cual 5 años más o 5 años menos es casi lo mismo, ¿no? Sí. Pero bueno, sí son más de 20 años. Empecé a investigar todo este asunto del MIDI. Y en esta escuela, pues justamente había una materia que se dedicaba a impartir como todo este rollo, ¿no? Y entré, y ahí conocí a un gran maestro y un gran amigo que hoy en día pues tengo sigo teniendo oportunidad de trabajar, de conocer y de colaborar con él. Y él fue de alguna manera como mi máster en este tipo de cosas. Él se llama Vladimir Suárez. Él me permitió como aprovechar un poco este conocimiento de cómputo que yo tenía, esta pequeña experiencia de estudio, y ligarlo con un plano musical, porque yo lo considero a él un productor sote y un musicote, y ver cómo capturar todo esto dentro de una computadora, ¿no? Cómo ya tenías todos los elementos, ¿no? Cómo tenías todos los utensilios, por así decirlos, de cocina, y entonces ahora sí, cómo empezar a hacer música. Entonces, obviamente yo no soy un músico, no soy un productor musical, pero pues si algo sé de música en ese sentido, aterrizado a la creación de una canción, pues es gracias a este personaje, a este Vladi, que de alguna manera pues estaba todo el tiempo. Él era muy creativo, se sentaba y para hacer arreglos de música, a tocar, a capturar, y todo el tiempo yo estaba ahí como asistiéndolo. Y posteriormente se dio la oportunidad en muy poco tiempo, después de tomar este curso, además de que yo era medio nerd, a mí me dabas algo y no sé, yo creo que eso pasaba, yo creo que lo heredamos de los abuelos, yo creo que tú has de ser parecido, pero se nos daba mucho en aquel entonces el que te daban algo y además de que aprendías a hacerlo, usarlo, hasta que aprendías a usarlo, aprendías a hacerlo, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Que lo desarmabas, agarrabas un desarmador, lo abrías, ¿no? Faltaban por ahí tornillos, te faltaban por ahí piezas, ¿no? De rearmarlo hasta que de alguna manera volviera a funcionar como lo tenías en un principio, no sé, era curiosidad. Pero creo que gracias a este tipo como de curiosidad precisamente,
pues fue que yo me sentaba en la computadora, agarraba un sintetizador, agarraba un samplers físicos, en modo sintetizador, y me ponía ahí a samplear con las máquinas, me ponía información en los disquetes, te estoy hablando de disquetes, ¿no? O sea, en discos duros o no había Sí. WeTransfer o cosas así como hoy en día. Eran disquetes y si tú querías grabar 3 notas de un piano tenías prácticamente que usar 3 disquetes, ¿no? Un disquete para cada nota. ¿Sabes? Sí, de esos de Entonces 5 era un pulgadas, drama ¿no? muy... Ajá, te escucho. Ajá. Sí, de 3,5 pulgadas, de 3,5. Ya usaba los de 5 pulgadas, pero ya en esta etapa, digamos que ya estamos más modernos, estábamos en 3,5. Creo que le cabía al disquete 1.3 megas, creo que era lo máximo de capacidad que entraban en estos Sí. dispositivos. Pero era muy romántico. Era muy romántico, muy artesanal, ¿sabes? O sea, hacer un sampleo, hacer una grabación requería mover y apretar 50 botones, requería almacenar la información en un montón tenías salidas del estudio como con 20 disquetes, ¿no? Ya estaba el sampleo de tu piano, ¿no? Y eso sin contar que cuando ya grababas una canción o un punto musical, pues tenías que grabar en cinta, tenías que grabar y ir con la consola cargando que era un monstruo de aparato y un montón de cables, en fin, era todo un rollo, nada tan compacto como hoy en día que en el celular puedes hacer las cosas, ¿no? Exactamente lo mismo que yo hacía en aquel entonces o que muchos hacíamos en aquel entonces, ¿no? Es un Oh, poquito, ¿no? De cómo fue la magia, cómo fue la parte en la que pude estudiar un poquito más a fondo esto. Te digo que posteriormente Vladi me invitó a tratar de ser socio con él y poner un estudio. Empezamos a interactuar ahí. No sé por qué también tuve la fortuna de que en paralelo a ello en algún momento sonó también mi teléfono, trato de contestarlo la mayoría de las veces porque así se me ha dado muchas cosas casualmente. ujú. Un día se comunica conmigo también se me olvidó su nombre, pero un señor que era muy respetable, que se dedicaba como a la grabación de los artistas principalmente. eh, esta persona conducía un programa de radio y él todavía editaba en cintas de red abierto y todo ese tipo de cosas. Y me pidió ayuda porque él tenía una computadora, para que le acomodara y le organizara su computadora de tal manera que pudiera registrar sus programas que él realizaba en su computadora y poder grabarlos. Entonces ahí me tienes yendo con él a grabarlo, a entenderle. Es un señor que en aquel entonces de 80 años, ¿no? Uy, Eh, pero me enseñó también mucho, ¿no? Y aprendí con él otro tipo de cosas que de repente no había tenido yo oportunidad de probar, en la cabina de radio que él tenía, que era obviamente super mega claro, vintage. qué chido. eh, y pues así, o sea, tuve oportunidad como de hacer cositas y te digo, de decir sí siempre a todo, de arriesgarme a hacerlo, aunque en el camino pues me topara con muchas espinas, ¿no? Pero tratar de salir lo O mejor muchos mariachis, güey. o muchos mariachis. No manches, que está cañón, cañón, A ver, cañón. esto ya es como más terminando la carrera, yendo ya a consolidar un proyecto, pero yo quisiera que me platicaras también cómo fue esa transición, cómo lo toma tu familia, cómo fue esa energía. Ok, esto que te cuento fue en la transición, antes de terminar, fue mucho antes de terminar la carrera. De hecho, fue muy Órale. pronto en el momento de empezar a estudiar. O sea, yo empecé a estudiar este curso que te menciono, se supone que duraba creo que 6 meses. Yo empecé a estudiar, pasaron 2 meses, me clavé mucho, era yo muy, trataba de enfocarme como que en eso porque la verdad es que me gusta y es lo que hago hoy en día. Tuve estas oportunidades de asistir en algunos que otros con otras personas, a apoyarlos y siempre arriesgarme a hacer las cosas. Pero esto fue en un proceso de los siguientes 6 meses, después de haber entrado los primeros 6 meses al estudio con Pepe Romay. Y justamente antes de terminar de estudiar este entorno de actividad de MIDI,
tuve oportunidad en ese espacio de empezar a dar clases. ¿Por qué? Pues porque el MIDI de por sí es algo que pocos tal vez conocían en aquel entonces, y no había más maestros que pudieran desarrollar esta actividad. Le tenían miedo, ¿no? Como que se enfocaban más a otras cuestiones. El rollo digital todavía estaba como en una transición en donde te daba miedo todavía accesar a ese monstruo. Sí. Y pues yo fui un poquito como que, al menos de esa camada que traté de aventarme, obviamente siempre respaldado por Vlad y por un poquito lo que aprendía, y tratar de desarrollar casi un monólogo para mis clases. Claro. Y pues arriesgarme y hacerlo, ¿no? Pero bueno, obviamente todo esto, como lo mencionas, con mi familia, yo nada más estaba en aquel entonces con mi madre. Yo nada más tengo a mi mami, que afortunadamente todavía está por acá dando mucha lata, y espero que dé mucha lata durante mucho tiempo. Te digo que mi mamá durante algún momento ella fue justamente mariachi, ¿no? Casualmente, algo por ahí. Hasta ahorita me cayó el 20. Algo por ahí. El mariachi algo por ahí tiene que ver. Exacto, algo tiene que ver por ahí. Fíjate que ahorita me cayó el 20. Entonces, pues no le asustaba la música a mi mamá, aunque la verdad es que sí, creo que como ella, pues sí le sufrió un poquito, aunque no era un músico que se dedicara profesionalmente 100% a eso, porque ella era maestra de primaria, profesora. Pues como yo creo, como todos los papás, en algún momento se dio al hecho de que me dedicara un poco a la música, porque siempre me veía metido en el cuarto picándole a la computadora. Digo, sí me pidió que tratara de terminar, aunque sea que siguiera estudiando algo que tuviera que ver con una carrera profesional. Te digo que hago primero esta cuestión técnica, después estoy estudiando en la universidad, justamente trato de formalizarlo más a nivel licenciatura. Por ahí tengo alguno que otro problema y como que lo dejo inconcluso, pero esto justamente es en paralelo a la oportunidad que tuve yo de empezar a meterme al estudio, ¿no? Entonces, más que haberlo dejado porque no podía o porque no quería, es porque en algún momento me empecé a ocupar, afortunadamente, pues con la música, ¿no? Y mi madre en un corto tiempo, te estoy hablando en menos de un año, ¿no? Tal vez un año como máximo, lo que duró este proceso. En muy poco tiempo se dio cuenta que pues empecé a trabajar, que empecé a ganar dinero, que empecé pues a valerme en ese sentido, ¿no? Por mí mismo, y que pues estaba logrando mis sueños, y que además económicamente no me estaba yendo mal. Entonces, pues no hubo nunca ya ves, te lo dije, ¿no? Ya la cagaste, ya perdiste el tiempo, entonces ahora sí, aprieta los tornillos, ¿no? Creo que no hubo oportunidad de apretar tornillos porque se dio muy rápido. Tuve mucha suerte. Y es que creo que cuando uno tiene bien puestos los ojos en su objetivo, como pues esta industria, pues es muy apasionante, y creo que de alguna manera hay un chingo de caminos, y a donde quieres llegar, no importa por dónde sea, pero siempre vas a encontrar el escape hacia donde hacia donde tú quieres llegar, ¿no? Y creo que es justo lo que te pasó, ¿no? O sea, fue como ir en dos direcciones al mismo tiempo, pero de alguna manera en esas dos direcciones, pues una ya se te estaba metiendo y decía, pues aquí también, ¿no? O sea, como todo lo de sistemas y eso, pues tenía que ver, y estaba ahí la cosquilla, y pues qué chido que te llevó a todo esto, ¿no? Porque creo que eres una persona súper talentosa, y que al igual que con los músicos, hace un ratito que platicaste que tus
tus compas te hablaban y te decían, a ver, ven, pon las rolas, por ahí, haz sonar chingón no sé, el equipo de sonido que tuvieran tus compas, pues de alguna manera yo lo veo como músico, así como cuando eres lírico, ¿no? Que dices, de alguna manera agarras un instrumento, claro, y ya lo sientes, ¿no? Como que dices, esto es algo mío, esto es algo que se siente bien para mí, y es como empezar a sacar una rola de oído, ¿no? Igual cuando te fuiste al estudio, claro, siento que fue como ese tipo de proceso, ¿sabes? Ya como un proceso, digámosle, lírico hacia el lado de la ingeniería en audio. Exacto. Sí, tienes toda la razón, es exactamente lo mismo, pero de este lado técnico, ¿no? La verdad es que era sorprendente, Emanuel. Fíjate que yo creo que hoy ya, o será porque ya nos dedicamos a esto durante mucho tiempo y lo veo como algo ya más normal, ya es más fácil encontrarte una mixer en el camino, ¿no? Te encuentras mixers como cafeterías en el camino, casi. Pero antes era contado el espacio y los lugares en donde ocurría esto, ¿no? En donde tenías oportunidad de tener acceso a este tipo de actividad, ¿no? De trabajo. Y yo creo que me inspiró, ¿no? O sea, de por sí siempre me inspiraba la música. Creo que el hecho de estar en el estudio y ver tantas cosas, tantos botones, realmente inspiraba a entender para qué funcionaba cada una de esas cosas, ¿no? Y hacerlo de forma, pues, meramente, pues, a prueba y error, ¿no? Como muchas cosas, y en la actualidad, pues, lo sigo haciendo, ¿no? Claro, y digo, me parece también bien chido la parte en que, por ejemplo, dices, ya, pues te avientas a enfrentar la tecnología, digo, yo cuando te conocí, pues me empezaste a dar la clase de Cubase, y ahí conocí todo lo que fue MIDI, y pues, todo así a grandes rasgos, porque era pues como una optativa, sí, ¿no? Pero de alguna manera sí iba con esa... También iba con ese cierto temor, porque pues también no era tan familiar para mí, ¿no? Pero y de hecho no lo entendí tanto, o no me metí tanto a la onda de la producción, hasta que pues precisamente empecé a recibir esa parte de información de ustedes, ¿no? De Marlon y de ti. Entonces creo que es esa pasión y esa manera en la que ustedes empezaban a dar los temas, y pues ahora sí que hacer más accesible la creación de la música. Ya todavía en ese tiempo te estoy hablando que era como el año 2004 más o menos. ¿2004? ¿2005? Sí, 2004, 2005. 2005 tal vez. Y todavía no era así como tan fácil como ahora grabarte, ¿no? Así en tu casa y empezar a hacer tus rolas, ¿no? O sea, sí era un poco más complicado, pero creo que gracias a personas como ustedes hemos saltado todavía más músicos y nos hemos formado mucho mejor para estar en donde queremos, ¿no? Para poder plasmar nuestras maquetas como queremos, y posteriormente llevarlas con ustedes y decir, pues mira, esta es mi idea, y pues hay que terminarla acá, ¿no? Eso me parece muy chingón, y creo que es algo de muchísimo valor que tienen ustedes, ¿no?
Gracias, Emanuel, gracias. De hecho, ahorita que lo mencionas, uno de los primeros discos que, pues no como productor musical, porque obviamente no lo soy, pero que intentaba producir en un contexto, en una idea, bajo cierta pues tratamiento y cuidado. Justamente recuerdo, aquí tengo el disco que yo llamé en aquel entonces Proyecto SX, era mi Proyecto SX, mi bebé, y tú justamente eres parte de uno de esos tracks de ese disco, que espero que algún día lo hagamos y lo lancemos, nada más por no quedarnos con las ganas de sacar lo que en aquel entonces era para nosotros algo grandioso, pero que en realidad era pues básicamente una maqueta de un disco, pero que construía sueños, ¿sabes? Que era como parte de esta era como, o es parte de esta necedad, ¿no? De querer hacer las cosas, de querer hacerlas lo mejor posible, de tratar de plasmar lo que te gusta hacer y de hacer un trabajo en equipo y de involucrar a las personas y tú has sido parte, ¿no? de este camino, como mucha gente. No nos alcanzarían muchos días para nombrar tanta gente que nos hemos topado en el camino. Afortunadamente hemos tenido como suerte de conocer gente que vale mucho la pena, de la cual también de los malos aprendemos y de los buenos también aprendemos, pero pues que se han sumado como a las ideas, ¿no? Y yo recuerdo que tú te sumaste a este proyecto, no sé si te acordabas de este rollo del famoso Proyecto SX, que era un disco en donde tú estabas formando parte de un track, ¿no? Entonces, de donde salió el famoso Picasuerte. Claro que sí, el famoso Picasuerte, sí. Esa rola de hecho fue así como lo primero que yo tuve así, o sea, el primer acercamiento que dije a una grabación más top, o sea, fuera de que te grabaras haciendo un ensayo con el rec de la grabadora. fue un cambiazo, sí. Y creo que gracias a ese tipo de sonido y a ese tipo de vibra que se siente, pues creo que ahí fue como ir uniéndonos en la necedad, ¿sabes? Exacto, la necedad es importantísima, ¿no? Importantísima. Ahora, Leo, platícame un poco de cómo es que decides empezar, porque yo cuando te conocí estabas precisamente dando clases, pero ¿cómo fue que tú decides decidirte por emprender este proyecto del estudio, el Proyecto SX, y posteriormente cómo fue la transformación hacia Cap Digital? Claro, pues mira, la institución donde estaba es muy chistoso, pero es la verdad lo que te voy a decir. La institución donde daba clases, a la cual pues, respeto mucho y por supuesto tuve oportunidad de conocer gente muy valiosa en ese espacio, y pues creo que como en todos lados se cierran etapas, pero chistosamente, hablando de esta emoción, con la misma emoción que te lo cuento y como nos conocemos en persona, es bien cagado, pero a mí me llaman a la dirección y me dicen que me corren por apasionado. Entonces digo, no sé si alguna vez en la vida a alguien más lo corrieron por apasionado en su trabajo. Espero por que no sea el único. Literalmente, así me dicen, no, te vas a ir porque eres muy apasionado. Entonces nunca entendí, ¿no? O sea, no entendí si era bueno, si era malo. No quiero entender que era bueno y que entonces era la oportunidad de hacer cosas que ya no alcanzaban o que ya no podía yo establecer o lograr en ese espacio. En ese momento pues se atraviesan cosas un poquito como muy padres, pero al mismo tiempo un tanto difíciles, ¿no? La chica con la que yo andaba, pues estaba yo a punto de ser papá, digámoslo así, quedé embarazada, me quedo sin trabajo, obviamente. Recuerdo que se viene pues justamente una etapa de pandemia también, que en aquel entonces fue ¿cómo se llama? El H1N1. Esta cosa, exactamente.
repente se viene. Entonces no fue tan intensa como en esta ocasión, pero sí tuvo su momento en donde de repente pues todo el mundo también estaba encerrado, todo el mundo no salía a la calle, se veía un tanto vacía la ciudad, no había oportunidades de empleo, medio, 2 meses, pero pues mientras tanto en ese mes pues era así como que, híjoles, ¿y ahora qué hago, no? Claro. Pues ¿para dónde jalo? ¿Hacia dónde voy? ¿A qué me voy a dedicar? ¿O qué intento hacer? Entonces fue como una etapa complicada, pues porque tenía la presión de que pues iban a hacer mi chaparro, de que tenía que ir obviamente a las juntas. En aquel entonces me acuerdo que a mi madre le da una angina de pecho, se pone mala, ¿no? Le da pues, prácticamente un infarto, por así decirlo, aunque no, afortunadamente no fue literalmente un infarto, pero pues andaba mala, empieza con sus fallas del corazón, que hasta hoy en día pues sigue con este asunto. Entonces fue un momento muy complicado, ¿no? Sin trabajo, pues venía el chaparro, en casa pues la madre como que en una situación de salud pues no muy agradable. Yo obviamente al final del día, vamos a decirlo así, estaba más joven, ¿no? Entonces de repente eres muy inconsciente y no terminas por generar un ahorro, por generar o por intentar un futuro, ¿no? Un poco más estable, como que lo ves todo tan fácil, y la verdad es que en algún momento se me estaban dando las cosas fáciles y pues no valorabas no aterrizabas bien, ¿no? Pues el futuro, por así decirlo. Entonces sí fue un hoyo, Manuel, fue un hoyo muy, muy intenso, porque pues obviamente eh, um, eh, en la institución esta donde de repente me dicen que me corren por apasionado, pues también era un mundo muy pequeño donde muchas de mis amistades pues provenían de esta misma institución, y es bien chistoso porque en este lugar cuando te corren pues no puedes hablarle a nadie, ¿no? Que no pertenece a la institución, porque pues te corren también. Entonces, ¿sabes? Había como un temor extraño, entonces tenía que buscarle por otro lado. Obviamente mi círculo de casa, mi círculo de amistades fuera de este lugar, pues no se dedican a la música, no se dedican a la ingeniería, eran cosas pues muy distintas, ¿no? Entonces de repente se me cierra un poco como esa posible relaciones personales y sociales que tenía con un cierto nicho y vínculo de gente que se dedicaba básicamente a lo mismo que yo. Entonces se empieza a volver complicado, pero bueno, sí me aterricé y sí dije, güey, pues no vas a empezar a hacer otras cosas, ¿no? Sabes hacer esto, creo que lo haces decente, pues hasta donde se pueda estirar la liga sin que se rompa, y pues paralelamente si tienes que hacer otras cosas, pues las harás. Pues como te digo, pues afortunadamente sé trabajar, he realizado muchas cosas, ¿no? Tanto era cerillito, como fui repartidor de pizza, como era pizzero, como vendía hamburguesas, como vendí tacos, ¿no? Como te lavaba de repente alguno que otro auto, me ganaba una lanita. Entonces, pues vamos, eso no era un temor para mí, ¿no? Porque me arriesgaba a hacer las cosas. Pero pues sí, el lado romántico de dejar de hacer a lo mejor algo en donde tú veías que pues eras muy feliz haciéndolo, ¿no? Digo, no estoy diciendo que el otro no fuera feliz, pero pues en realidad era muy distinto a estar sentado. Tú sabes lo que es sentarse, ponerse los audífonos, estar enfrente de tus bocinas con tu computadora o con tu guitarra y que pasen, según tú, 15 minutos y en realidad pasaron 10 horas y sigues igual de emocionados que el primer minuto, ¿no? De tocar la primera nota, ¿no? Es lo mismo, exactamente la misma parte, ¿no? Entonces, pues yo de alguna manera digo, no me voy a dedicar a otra cosa, voy a seguir en pie con esto. Y pues me empiezo a vender, ¿no? Así casi como va a sonar chistoso, pero me empiezo a prostituir un poco en las redes, ¿no? Obviamente ya existía el Facebook, ya existían 2-3 plataformas, no como son ahora, no como funcionan ahora, no con los mismos alcances. Habían pocas personas que tenían literalmente una buena computadora. No habían estos famosos los teléfonos de gadgets, ¿no? Que pudieran hacer grandes cosas, además eran muy costosos. Entonces no todo el mundo tenía un acceso a las redes así tan fuerte como a lo mejor ahorita lo es, ¿no?
Pero Claro. yo empiezo a publicar en las páginas que me dejaban publicar, pues mis clases, ¿no? ¿Sabes qué? Yo soy Leonardo Angulo y te puedo enseñar a... Pensé como que en lo que en algún momento yo busqué, que te comenté hace rato. Ok. La opción pues, ¿habrá alguien que me dé una clase personalizada? ¿Habrá alguien que me dé una capacitación, ¿no? Que no necesariamente sea una escuela, porque pues a lo mejor no me alcanza para la escuela y quiero algo un poquito más en corto para empezar a desarrollar los primeros pasos dentro del ámbito de la grabación, dentro del ámbito de la ingeniería. Entonces como que me puse a ver que eso en algún momento fue una necesidad mía y traté de volverla tal vez a ver si había necesidad en otras personas, ¿no? Y sí, fíjate que me empieza a funcionar. Justamente nos vamos de esa institución junto con Marlon, nos corren a los dos por apasionados y yo empiezo y le digo a Marlon, ¿no? Porque yo siempre estamos ahí juntitos los dos, mi gran carnalito, el Merlín. Y empiezo a decirle, no, pues voy a hacer esto, ¿no? Y Marlon que como que todavía no le caía el 20 de qué, por dónde y qué hacer, ¿no? Pero yo empiezo a publicar en las páginas que me encontraba, donde me dejaban hacer anuncios como gratuitos. Pues me vendo, ¿no? Te cobro tanto por hora o te doy un curso de tantas horas y te puedo explicar de tal. Si tienes un estudio, si tienes equipo, pues yo te enseño a utilizarlo, te enseño a configurarlo, ya sea que vienes a mi casa o ya sea que yo voy a tu casa. Entonces me empecé a vender así, a prostituir de ahora, ¿no? Básicamente, a dar clases y afortunadamente me empiezan a salir algunas clases, no estoy diciendo que pues, todas las clases del mundo, pero me empezó, después de un hueco muy fuerte, porque la verdad es que también tuve que poner música, ¿no? de fondo y ambiental en fiestas de niños, de 15 años, de bodas, de cumpleaños, y me ganaba, no sé, 200 pesos el fin de semana y tenía que estirar esos 200 pesos durante toda la semana en fin, o sea, sí hubo un momento en el cual estuvo bastante intensa la situación, pero después de no sé, tal vez 20 días, un mes, empezó a dar fruto como este asunto de los anuncios por las redes y empecé a tener algunas clases, afortunadamente y desafortunadamente porque eran lejísimos, ¿no? O sea, yo me acuerdo que tenía que agarrar el auto, ¿no? Que me lo prestaban en aquel entonces para poder llegar a dar mi clase y pues no aventarme todo el día nada más en el transporte. Claro. Pues me aventaba en el auto como una hora de viaje hasta que llegaba, no sé, a Texcoco, a Pachuca, ¿sabes? Así como para dar una clase, pero pues más o menos me resultaba, ¿no? También me di cuenta que muchas de estas personas que de repente cercanas, digamos, al DF, pero no en el DF, pues tenían este interés y que no había un acceso como de esta información para ellos tan amplio como a lo mejor en el DF, en aquel entonces era DF todavía, pues se generaba, ¿no? Entonces, pues me empieza a resultar y a partir de ahí empiezo a jalar a Marlon, empezamos a crear como pequeños cursos en donde también nos contrataban en algunos estudios, nos tocó ir a muchos estudios a configurarlos, a conectarlos, a decirles qué equipo comprarse, a dar clases, ¿no? A explicar a usar el equipo y creo que tuvimos suerte de estar en esta etapa en donde la gente tenía un poquito de hambre de este tipo de información, de conocimiento y que nosotros éramos, no sé si de los pocos o de los muchos, pero éramos una opción de poder realizarlo y de poder ir a tu casa y en tu casa darte tu clase a tu gusto, como tú quisieras, y además era como un menú a la medida, ¿sabes? Porque yo les decía, ok, ¿qué quieres aprender? No, pues quiero aprender esto y esto. Ok, chingón, te armo un curso que tenga que ver con lo que me estás diciendo, ¿no? Entonces, era a la medida, era un menú totalmente al gusto, ¿no? Configurable y personal. Y pues de ahí empieza a surgir algún amigo por ahí me ve dando clases. Me acuerdo que este amigo tenía un estudio en Tlatelolco y suena mi teléfono nuevamente y me dice, oye Leo, fuiste mi maestro, etcétera, etcétera. Fíjate que tengo un departamento por acá, estoy queriendo dar cursos, pero la neta pues es que pues no sé muy bien lo que estoy haciendo y no quiero que sea una embarrada, pues yo confío en ti, no sé qué, te invito, ven, platicamos, no sé qué, órale va, ¿no? Entonces llego a este lugar
empezamos a organizar ya cursos más en serio, o sea, ya como pequeños cursos, literalmente, que tenían duración a lo mejor de 4 meses, 6 meses, y se empieza a hacer publicidad para que cayeran los alumnos. Íbamos, repartíamos flyers en el centro, en todas las calles, en los metros, en fin. Entonces empezamos a tener por ahí 2, 3 grupitos y empezábamos ya a sobrevivir, ¿no? Ya empezaba a pagar todas las deudas que tenía, ya empezaba a salir de ese hueco que sí duró un ratito el poder cubrirlo. Digo, me estoy brincando muchas cosas, ¿no? No quiero que esto se vuelva casos de la vida real. Pero pues obviamente hubieron otras cosas que pues, sí te bajoneaban, ¿no? Y que sí llegaba a la casa y decía, chale, está muy cabrón, ¿no? Pues ahora que, pues a cambiarle de giro, ¿no? Pero siempre darte unas cachetaditas, voltearte a ver al espejo y decir, güey, a huevo, hoy va a ser un buen día, ¿no? Y en fin, la cosa es que con estos chicos empezamos a hacer una serie de cursos. Después de ahí emigramos. Me llama otro amigo que acababa de poner un centro también como de capacitaciones, y empezó a dar clases también con él y con el otro chico, y de repente vimos que era posible hacer algo que en algún momento platicamos Marlon y yo como un sueño, y dijimos, oye, imagínate si algún día tuviéramos una escuela, ¿no? Tal vez un espacio en donde pudiéramos tener pues, un estudio y poder invitar a los amigos con los que confiamos, con los que contamos, que están bien cabrones y que consideramos unos maestros, a apoyarnos a dar clases y tratar de, pues nos gusta dar clases, ¿no? Pero al mismo tiempo a través de eso pues poder tener nuestro nicho, que es nuestro estudio, para pues seguir dedicándonos a este asunto de la música y de la producción y del audio, ¿no? Y pues surgió, de cuenta que estábamos desayunándonos unos huevos con jamón y, oye, ¿te imaginas? Y así como que, ¿sabes? Como un sueño mágico, ¿no? Pues no sé en qué momento, Emanuel, de repente se nos ocurre, platicamos esto con un gran amigo al cual creo que le debemos muchísimo. Pasa tiempo, empezamos a ver que empezábamos a generar un poquito de capital y queríamos rentar como un cuarto para ser Marlon y yo los que dieran pues, las clases y tener como nuestro lugar, ¿no? Y no tener que estar yendo a los espacios de los amigos que los amigos nos brindaban, además de poderlo combinar, ¿sabes? Claro. Para tratar de tener un poquito más de ingresos. Entonces, pues resulta que con otro amigo, justamente con Vladi, nos ofrece un espacio, llegamos ahí con él, caímos en blandito, caímos en un buen colchón, y empezamos a tratar de dar clases ya en nuestro propio espacio, obviamente pagando una renta y combinado con los otros espacios que te mencionaba. Y un día le platico a un amigo todo esto que te decía, y empezamos a hacer como una serie de notas. Y dijimos, oye, si le preguntamos a tal y a tal si quiere dar clases con nosotros, y ya lo traemos aquí al estudio y que den clases, etcétera, etcétera, ¿no? Como que la misma fórmula que habían aplicado con nosotros, pero a través del sueño y de la ilusión que teníamos nosotros. Cuando hablamos con ellos, se fue juntando el equipo. Después lo platicamos con un alumno, un gran amigo que tengo también de hace muchísimo tiempo. Y te voy a contar, un día llega este amigo al cuarto en donde teníamos como nuestro estudio, que nuestro estudio era mi laptop, un par de bocinas así chiquititas, ¿no? De 4 pulgadas, eso era el estudio, ese era nuestro maravilloso estudio, ¿no? Y posteriormente pudimos comprar una interfaz muy sencillita para eso, con eso inició Cap Digital, ¿no? Pero llega este amigo y nos ve y dice, oye Leo, me acuerdo que me contaste de esto y esto, le hace, mira, y abre su mochila y él había pedido un préstamo al banco y ahorita que te lo cuento así como que siento está bien padre, ¿no? Porque abre la mochila y era su préstamo que había pedido en el banco y nos dijo que quería ayudarnos, ¿no? Qué chido. Y nosotros así, no, pues es que, ¿cómo, no? ¿Cómo crees? Pues hay que ver de qué manera, pues hacemos que esto, obviamente es un préstamo, obviamente es tuyo. Le hace, no se preocupen, le hace, yo de todas maneras voy a utilizar cierta parte que además pedí para tal cosa, pero esto no me urge, entonces ustedes vean qué pueden hacer. Y a partir de esa caída de dinero, más lo que habíamos tratado de capitalizarnos nosotros, es que logramos buscar la posibilidad de un espacio ya más en serio, más grande, con más espacios entre sí, para poder pues materializar lo que era el sueño de Cap Digital, ¿no? Que hoy en día pues es un espacio que tú conoces y que pues es algo
que tiene una visión y una serie de metas que tienen que ver con la pasión, ¿no? O sea, construí esa pasión por la cual me habían mandado a la Burger Boy de otro lugar, pues en mi propia pasión, ¿no? En nuestro propio plano de pasión para compartir, ¿no? Claro, pues te llevaste a toda la banda apasionada para allá, güey. Exacto, exacto. Y los que faltan. Y los que faltan. Y qué chido, güey, porque la verdad es que en este tiempo yo he visto que han salido grandes proyectos de ahí y digo, no me puedo imaginar lo chido que sientes de haber nutrido a tantos músicos, a tantos ingenieros, a tantos proyectos con los que has trabajado. Digo, creo que esa energía con la que estás fluyendo día a día se ve reflejada, ¿no? En un podcast pasado platicaba con César y él también, o sea, platica de su pasión, lo que quería hacer y cómo llegó por azares así del destino o yo creo que no fue ni el destino, fue su energía lo que movió todo eso y pues le llegó así el varo por arte de, ¿qué te gusta? No sé, es algo bien cagado, ¿no? Entonces me resuena precisamente con lo que tú me estás diciendo y creo que también gracias a ese tipo de personas que ven nuestros talentos y nuestra pasión, o sea, creo que son excelentes seres humanos y que te sirven para nutrir y hacer explotar ese sueño, ¿no? Y que claro que no quedan nada defraudados al ver que todo se materializa. Claro, pues es que la meta creo que es esa, ¿no? Creo que en realidad todos podemos crecer si somos juntos, si se compartimos y si aprendemos, ¿no? Entonces, más allá de verlo como una institución académica, creo que de forma profesional, eso es lo que deja el día con día, ¿no? Y yo sí creo mucho en eso que acabas de mencionar de la energía, en el sentido de con quién de repente te juntas, con quién de repente te dedica un tiempo para escucharte, te dedica un tiempo para enseñarte, te dedica un tiempo para aprender también de ti. Creo que ese tipo de cosas pues no es otra cosa más que pasión, no es otra cosa más que amor, no es otra cosa más que querer hacer las cosas, ¿no? Claro, y qué chido que te conectes así, sigue conectando así con la gente, porque creo que la onda de las relaciones públicas en este medio pues es muy, muy fuerte y creo que sí es más que a conveniencia, creo que es ir navegando con ellos conforme a la vibra, ¿no? Claro, creo que claro. Si de entrada sientes que algo no funciona, creo que no va a estar, no se va a explotar todo lo que se tiene que explotar. Claro. Ahora, vamos a pasar a una parte que me gusta mucho. De hecho, esta es una parte en donde tú puedes devolverle a todos los demás que estén en el punto de comienzo donde tú alguna vez estuviste, puedes ya darles como un apoyo. ¿Cuáles serían, no sé, 3 consejos que tú le darías a alguien que esté pensando en meterse a la industria musical o específicamente a la parte de la ingeniería en audio? Pues bueno, el primero definitivamente es que sí tienen que estudiar y arriesgarse, en el sentido de si hay oportunidad
de poder realizar actividad profesional, de poder tener un acercamiento a la música, a lo que te gusta, a ver a una persona que está grabando, que está editando, que está conectando, que está simplemente componiendo, poder acercarse a ellos y sentir justamente lo que acabas de decir, esa vibra que estas personas, que estos artistas de repente generan, que de repente vibran, y ver cómo te va a transmitir esa misma pasión para que tú puedas desarrollarlo, ¿no? Entonces definitivamente es arriesgarse. Si te dicen, si, o sea, es que tiene que ver un poco, yo creo que lo que te va a mencionar tiene que ver un poco con cómo veo yo las cosas, ¿no? Con cómo fui a lo mejor un poco o un mucho mi formación. Arriesgarse a decir que sí, aunque te metas en problemas, ¿no? Claro, hay de problemas a problemas, ¿no? Claro. Pero sí tratar de, en este rollo, pues tratar de decir que sí, ¿no? O sea, si me pides grabar, pues arriesgarte a hacerlo. Afortunadamente hoy en día hay muchísima información. O sea, no están en una etapa en donde, como en mi entorno, pues no te podías conectar a internet, porque de aquí a que bajaba la página, pues básicamente terminabas de leer el manual, ¿no? ¿Sabes? O sea, hoy en día, pues puedes investigar, la información está al alcance de tu mano, ¿no? Y la comunicación está al alcance de tu mano, o sea, está tan lejana como eso, que en realidad es muy cercano. Entonces, sí, informarse, estudiar y ser arriesgados, ¿no? O sea, aventarse, decir, sí puedo hacerlo, y no darse por vencidos, porque pues todo este proceso es un proceso de prueba y error. No van a salir de ninguna institución, ni de ningún estudio, ni con el mejor catedrático del ámbito del audio y de la música, aprendiendo lo que además tiene que ver con experiencia y la oportunidad de desarrollarla. Entonces es un concepto de prueba y error. Si alguien te dijo que no uses este micrófono para tal cosa, pues tú sé necio y úsalo, ¿no? Lo que decíamos hace rato, ser necios, ¿no? O sea, úsalo. ¿Por qué me dijo este güey que no se usaba? Vamos a ver qué pasa. En una de esas tú descubres que ese micrófono sí es funcional para lo que te dijeron que no era funcional, ¿no? Y más que nada, pues el asunto de poder aprovechar los recursos que tengas, Emanuel. Yo creo que eso es, ya me pasé de consejos, pero... No, está bien, está perfecto. De repente nos frustramos un poco por no tener el micrófono, por no tener la interfaz o por no tener las bocinas maravillosas, ¿no? Y creo que de repente eso es la barrera más grande que de repente nos pone la industria. Desde mi punto de vista, creo que no necesitas las mega bocinas, el mega micrófono, la mega interfaz para poder explotar algo que tú traes, que son tus oídos, que es tu sentido musical, que es tu gusto, que es tu pasión. Entonces creo que primero trata de explotar esos valores, esos sentidos que tú tienes, que traes contigo, combinándolos con las herramientas que tengas a tu alcance, y tratar de llevar al límite esas herramientas para lograr tus objetivos y cumplir tus necesidades, ¿no? Después de ahí, entonces preocúpate por guardar tu lanita y comprarte algo que te permita ir al siguiente nivel, pero ir al siguiente nivel porque tú ya superaste ese nivel. Es decir, ¿de qué me sirve comprarme el mejor equipo? ¿De qué me sirve ponerme y sentarme a llorar porque no tengo un millón de pesos para invertir en un estudio de $1 millón si no he logrado desarrollar mi talento con elementos y con herramientas básicas, ¿no? Dicen por ahí que es el vato, no el aparato. No el aparato, exactamente. Es el indio, no la flecha, ¿no? ¡Ah, ñeñe! Eso está perfecto, le diste justo al clavo, porque creo que muchas veces sí, y lo digo desde mi experiencia, que sí digo, güey, no tengo no tengo una compu con más capacidad o con más RAM y como para hacer lo que tengo en la cabeza, pero es esa pinche necedad, esa misma necedad la que
después de lacerarme por unos días y decir, ¿cómo chingados no? A ver, ¿cómo le vamos a hacer, güey, no? O sea, y eso es lo que está chingón, o sea, es aventarse y hacer las cosas con lo que tienes, porque creo que nunca, y aparte creo que nunca vamos a estar del todo conformes con lo que hacemos, ¿no? Porque seguimos aprendiendo, aprendiendo, y dices, güey, pero si le hubieran metido esto, o si hubiera sabido esto, y eso es algo también de lo chingón que tiene la industria, ¿no? Que siempre te está retando. Claro. Todo el tiempo va a ser un proceso de aprendizaje, ¿no? No cerrarte, no sabes ya todo, no lo vas a saber. Además, menos en la tecnología, que todos los días, pues, incluye un botón nuevo y ese botón nuevo cambia todo lo que hacías antes, ¿no? Entonces, de repente, creo que esa parte como de honestidad y de humildad, de necedad, en el buen sentido de la palabra, como lo mencionas, creo que es vital pues en los que nos dedicamos a este tipo de cosas, pues porque pues no va a llegar Sony de repente y te va a decir, sí, yo invierto en ti, o sea, no va a pasar, ¿no? Ojalá y sí pase, y sí pasa, pero va a pasar después de un proceso, después de un tiempo, después o cuando tengas oportunidad de demostrar lo que en el camino aprendiste, ¿no? Claro, que el trabajo hable. Ahora, si tuvieras la oportunidad de decirle algo a tu yo del pasado, ¿qué es lo que le dirías? ¿Tiene que ver con mi profesión? o en general de mi aspecto de vida? En general, creo que tiene mucho que ver también porque como personas, creo que de ahí sale todo, o sea, de nuestro centro, pues creo que también de ahí, pues uno de esos caminos es la profesión, ¿no? Y cómo la abordas. Ok. Pues yo me diría a mí mismo que tal vez 2-3 cositas que sentí yo que fueron una pérdida de tiempo, tanto en lo personal como en lo profesional como en lo familiar, pues procurar no volver a hacerlo y tratar las cosas para aprovechar ese tiempo justamente tanto con la familia como con lo que son mis sueños, con lo que es lo que quiero aprender, como con mi trabajo, ¿no? Para tratar de plasmar a lo mejor de mejor manera mi futuro, ¿no? Pero la verdad es que solamente es poner un poquito más atención en cada cosa. Me diría a mí mismo que pusiera un poquito más de atención en cada cosa que hago, más de lo que de por sí trato de hacerlo. Honestamente, no le diría nada que ha estado mal, ni tampoco le aplaudiría por las cosas que han pasado bien. Creo que me diría a mí mismo que tengo que seguir siendo un pinche chamaco necio, ¿no? Ahí lo tienen, amigos. Él es Leo Angulo. Así que ya saben, pues, si quieren ahí aprender todavía más cosas sobre ingeniería en audio y sus derivados, pues chequen por ahí en Facebook, en cualquier red social, los encuentran como CAP Digital Training Center. Por ahí denle un adéntrense en sus redes y pues ahí tienen también maestros bien chingones y aparte la vibra está súper. Leo, ha sido todo un derroche de placer que estés aquí en Vivir de la Música. Qué chingón, me gustó muchísimo que nos compartieras tu historia. Hay muchas cosas que no sabía y que todavía hacen que te admire más. Y bueno, gracias, lo disfruté mucho, amigo. Gracias, amigo, es mutuo. Sabes que la admiración y el cariño es mutuo, sabes que aquí estamos. O sea, honestamente, siempre hemos tenido oportunidad de tener un contacto y pues estamos en el camino y estoy seguro que nos vamos a seguir encontrando y van a pasar cosas interesantes.
gustaría pues mandarte un fuerte abrazo y también desearte todos los éxitos del mundo, amigo. Y también sabes que aquí tienes tu casa. Muchas gracias, como buenos necios que somos. Hasta aquí el episodio de Vivir de la Música. Muchas gracias a todos los monstruos que andan por aquí ya escuchando. Y pues bueno, les recuerdo que por ahí también se va a colgar este episodio en varias plataformas de podcasting. También lo voy a estar subiendo paulatinamente a mi canal de YouTube, que se llama El Diario del Monstruo, en donde también compartimos algunos tips y otras cosas locochonas sobre la industria musical. Así que ya lo saben, si quieren formarse todavía más como músicos, pues ahí dense una vuelta a todas las redes de tanta gente talentosa que estamos trayendo aquí al podcast. Y por mi parte ha sido todo, amigos. Síganla pasando bien, chévere. Leo, ahí nos vemos. Muchas gracias por estar aquí. Ahí se ven.